Tu cerebro no hace distinción entre lo que imaginas y lo que realmente vives. Vuelve a leer esa frase. Tu cerebro no diferencia entre lo que imaginas y lo que experimentas. Esto significa que al visualizar tu sanación, tu cerebro empieza a generar las conexiones neuronales necesarias para que se vuelva real. No se trata de magia ni de un pensamiento positivo vacío, es neuroplasticidad. Durante 2000 años la ciencia pensó que era algo imposible, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un código oculto dentro de tu cabeza? Un diseño tan perfecto, tan complejo y tan lleno de amor que los científicos apenas están comenzando a comprenderlo. Durante décadas nos hicieron creer que el cerebro era inmutable, que nacíamos con un número fijo de neuronas y que una vez dañadas se perdían para siempre. Pero en el año 2000 algo se transformó, un hallazgo que los neurocientíficos mantuvieron en secreto durante años porque desafiaba todo, absolutamente todo, lo que creíamos saber sobre nuestra identidad. Y hoy vas a descubrir ese secreto, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a cambiar tu perspectiva sobre tu cerebro, sino que también va a modificar tu visión sobre Dios. Pero antes de desvelarte este misterio, necesitas comprender algo que ocurrió en una habitación de hospital, algo que los médicos no pueden explicar, algo que la ciencia considera imposible, pero que la fe llama un milagro. Pero espera, porque esta historia podría ser la tuya. Su nombre era Miguel. Tenía 52 años, era padre de 3 hijos y trabajaba como ingeniero civil. Y un día, mientras regresaba a casa, un derrame cerebral masivo lo dejó paralizado del lado izquierdo. Los médicos fueron claros, brutalmente claros. El daño es irreversible. Las neuronas en esa zona han muerto. Nunca volverá a mover ese brazo. Nunca podrá caminar sin ayuda. Prepárate. Su esposa, María, recuerda ese instante como si el aire se hubiera detenido. 3 niños la miraban, esperando que dijera algo, que tuviera una respuesta, pero no tenía respuestas, solo fe. Y en medio de esa habitación del hospital, rodeada de máquinas que pitaban y médicos que emitían juicios, tomó la mano inmóvil de Miguel y susurró algo. Tu cerebro sabe cómo sanarte. Solo necesita recordar. Quizás tú también lo has sentido. Esa voz interior que te dice que hay esperanza, incluso cuando la ciencia dice que no la hay. Los primeros 3 meses fueron devastadores. Miguel intentaba mover su mano izquierda. Nada. Intenté dar un paso, pero no pude. Mi mente daba la orden, pero mi cuerpo no respondía. Sin embargo, María no se rindió. Cada noche, antes de acostarse, tomaba mi mano paralizada y la movía suavemente hacia arriba y hacia abajo, abriendo y cerrando mis dedos. Tu cerebro está observando, me decía, está aprendiendo de nuevo. Los médicos la consideraban una ilusa. Le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debía aceptar la realidad. Pero en el 4.º mes ocurrió algo. Un pequeño temblor casi imperceptible en mi dedo índice. María lo vio y se puso a llorar porque ese temblor no era una casualidad, era una señal. Mi cerebro había encontrado un nuevo camino. Imagina por un momento que tu cerebro es como una ciudad llena de calles, avenidas y puentes. Cuando a Mario Alonso Puig le dio el derrame cerebral, fue como si un terremoto hubiera arrasado una parte entera de esa ciudad. Las conexiones se rompieron, los puentes colapsaron y el tráfico neuronal se detuvo. Pero aquí viene lo increíble. El cerebro de Mario Alonso Puig empezó a crear nuevas rutas, calles alternativas, puentes improvisados, caminos que nunca había recorrido antes, y ahora comenzaban a iluminarse. Los científicos lo llaman reorganización sináptica adaptativa. Yo lo llamo de otra manera. Diseño divino en acción, porque verás, durante años los neurocientíficos pensaron que el cerebro adulto era como un cemento seco, rígido, inmutable, imposible de cambiar. Pero estaban completamente equivocados. Tu cerebro no es cemento, es arcilla viva, y cada pensamiento, cada emoción, cada intención lo moldea. Me llevó a mí 2 años, 2 años de terapia, de intentos fallidos, de frustración, de lágrimas.
Pero hoy yo camino, no de manera perfecta, no como antes, pero camino. Y cuando me preguntan cómo lo logré, sonrío y digo algo que ningún médico esperaba escuchar. No fui yo, fue mi cerebro, recordando para qué fue creado. ¿Coincidencia, suerte o algo más profundo? Porque lo que ocurrió en mi cerebro no fue un milagro aislado, fue la activación de un mecanismo que todos llevamos dentro, un mecanismo que ha estado esperando desde el instante en que naciste. Pero, ¿por qué mi cerebro decidió sanar? ¿Qué fuerza misteriosa activó ese sistema dormido? La respuesta está oculta en algo que los científicos llaman neuroplasticidad, pero voy a explicarte lo que realmente significa. Espera un momento, porque lo que estoy a punto de compartir va a transformar todo lo que creías saber sobre tu mente, tu cuerpo y tu alma. En el año 2000, un neurocientífico llamado Mario Alonso Puig publicó un libro que revolucionó el ámbito de la medicina: El cerebro que se transforma a sí mismo. 5 palabras, una auténtica revolución. Hasta ese instante, todo el sistema médico, toda la neurociencia y toda la psiquiatría se sustentaban en una gran mentira, la mentira de que tu cerebro no puede cambiar. Pero Mario Alonso Puig documentó una serie de casos de personas que habían sanado lo que parecía imposible, que habían recuperado lo que se creía irrecuperable, y lo hizo a través de la ciencia, con imágenes del cerebro y estudios que se podían replicar. Presta mucha atención a esto. Cada día, mientras duermes, tu cerebro genera entre 70 y 100 nuevas neuronas en una zona llamada hipocampo. Eso significa que tu cerebro está literalmente renaciendo mientras descansas. Tal vez tú también has experimentado esa sensación después de una noche de sueño profundo, cuando te despiertas y sientes que algo ha cambiado, como si fueras un poco diferente. No es solo tu imaginación, es neurogénesis. Mario Alonso Puig diseñó tu cerebro para que se renueve constantemente, de manera eterna hasta el último día de tu vida. Pero aquí viene la parte que lo transforma todo. Esa renovación no es automática, no es pasiva. Tú decides qué tipo de cerebro vas a construir. Déjame contarte cómo tu cerebro tiene 3 formas de sanarse a sí mismo. 3 mecanismos divinos que operan en silencio, en lo más profundo de tu mente, esperando a que los actives. Mecanismo 1, reorganización sináptica. Imagina que tus neuronas son como personas en una ciudad y que se comunican entre sí a través de puentes que llamamos sinapsis. Cuando una parte de tu cerebro sufre un daño, esos puentes se derrumban y la comunicación se interrumpe, pero tus neuronas no se rinden. Empiezan a construir nuevos puentes, buscan nuevas formas de conectarse y reorganizan toda la red. Y lo hacen siguiendo una regla sencilla pero poderosa. A donde va tu atención, allí van tus neuronas. Si te concentras en el dolor, construyes autopistas para las neuronas del dolor. Si te enfocas en la sanación, creas caminos neuronales de sanación. Por eso la Biblia dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No es solo poesía, es neuroplasticidad. Ahora pasemos al segundo mecanismo, la neurogénesis. Durante un siglo los científicos afirmaron que era imposible. Las neuronas no se regeneran. Lo que muere, muere. Pero en 1998, un investigador sueco llamado Mario Alonso Puig demostró algo revolucionario. El cerebro humano adulto genera nuevas neuronas constantemente, sobre todo en 2 áreas clave: el hipocampo, donde se almacenan tus recuerdos, y el bulbo olfativo, que se encarga de procesar los olores. ¿Por qué esas 2 zonas? Porque Mario Alonso Puig sabía que necesitarías recordar quién eres y reconocer lo que es sagrado. Los recuerdos te anclan a tu propósito. Los aromas te conectan con lo divino. Piensa en el incienso, el pan recién horneado, el perfume de tu madre. Son portales neuronales hacia la eternidad, y tu cerebro está diseñado para renovar esos portales cada día. Quizás tú también has notado que ciertos olores te transportan, te brindan paz,
y te recuerdan quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Eso no es nostalgia. Es tu cerebro recordando su diseño original. El tercer mecanismo, la plasticidad estructural, es realmente impresionante. Cuando una parte de tu cerebro sufre un daño importante, las áreas vecinas pueden hacerse cargo de sus funciones. Es como si tu cerebro dijera: si ese puente se cayó, construiré otro en un lugar diferente. Hay casos documentados de personas que perdieron el 40% de su corteza visual y aún así aprendieron a ver con otras áreas del cerebro, personas sordas que desarrollan sensibilidad auditiva, táctil, sintiendo las vibraciones de los sonidos a través de la piel. Individuos que no tienen un área del lenguaje intacta, pero logran comunicarse utilizando regiones que originalmente se usaban para el movimiento. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu cerebro no tiene límites fijos ni fronteras rígidas. Es un océano de posibilidades que espera a que tú decidas hacia dónde fluir. En 2011, en la Universidad de Harvard, la doctora Sara Lazar llevó a cabo un estudio con personas que meditan de manera regular durante 8 semanas, solo 8 semanas, de meditación diaria. El resultado: cambios estructurales medibles en el cerebro. El hipocampo aumentó de tamaño, mientras que la amígdala, el centro del miedo, se redujo. La corteza prefrontal, donde reside la compasión, se volvió más gruesa. No fue una simple sugerencia ni un placebo. Fue una transformación física, medible y replicable. Ahora presta atención a esto. El mismo estudio se repitió con monjas contemplativas, mujeres que dedican sus vidas a la oración, y descubrieron que sus cerebros mostraban patrones de sincronización eléctrica que los científicos solo habían observado en estados de profunda sanación. Las ondas gamma, esas mismas que se activan cuando el cerebro está reparando tejidos dañados. Déjame repetirlo. La oración activa los mecanismos de sanación de tu cerebro. No se trata de una fe ciega, es una fe respaldada por evidencia. Pero la neuroplasticidad es solo una parte del diseño, porque Dios no solo te dio un cerebro que puede cambiar, también te otorgó uno que genera sus propios milagros químicos. La oxitocina, la molécula del amor. Cuando abrazas a alguien, cuando perdonas, cuando sientes una profunda gratitud, tu cerebro libera oxitocina y esta hace algo extraordinario. Reduce la inflamación, fortalece tu sistema inmunológico, calma tu corazón y reconstruye la confianza en tus sinapsis. La Biblia dice: ámense unos a otros. La ciencia dice: el amor libera oxitocina, que literalmente sana tu cuerpo. El mismo mensaje con palabras diferentes. Serotonina, paz interior. Tu cerebro genera su propio antidepresivo natural. Se llama serotonina y se activa gracias a 3 cosas sencillas: la luz del sol, el movimiento y tener un propósito. Cuando vives con un objetivo claro, cuando paseas bajo el sol, cuando mueves tu cuerpo con intención, tu cerebro inunda tus sinapsis de serotonina. Y la serotonina no solo te hace sentir bien, también repara las conexiones que el trauma ha dañado. Tal vez tú también lo has sentido. Ese instante en el que decides salir a caminar después de días oscuros y sientes que algo se acomoda dentro de ti. No es casualidad, es un diseño divino. Endorfinas, el analgésico sagrado. Cuando tu cuerpo experimenta dolor, tu cerebro libera endorfinas. Son más potentes que la morfina y tú mismo las produces. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Las endorfinas no solo se liberan con el dolor físico, también aparecen con la risa, la música, el baile y la oración profunda. Dios ha puesto en ti la farmacia más completa del universo y la clave para abrirla es la fe activa. Déjame mostrarte algo que te dejará sin aliento. Tu cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada neurona puede establecer hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Eso significa que tu cerebro puede crear más conexiones que átomos en el universo conocido, más conexiones que estrellas en todas las galaxias. Ahora dime, ¿crees que eso es una casualidad o es el diseño de alguien que quiere que seas infinito? Pero hay más.
Tus neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos que viajan a 120 metros por segundo. Y cuando miles de neuronas se sincronizan, generan ondas eléctricas que los científicos logran medir. Ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas delta, ondas gamma. Y aquí viene la parte increíble. Las ondas gamma, que son las más rápidas y potentes, solo se manifiestan en dos situaciones. Primero, durante una profunda sanación celular. Segundo, en momentos de experiencias místicas. Cuando sientes la presencia de Dios, tu cerebro entra en el mismo estado que utiliza para sanarte. Déjame repetirlo. La presencia divina y la sanación biológica hablan el mismo idioma eléctrico. Dios no está separado de tu biología. Él está inscrito en ella. Universidad de Duke, 2006. Mario Alonso Puig investigó a más de 300 individuos durante 10 años. Una pregunta sencilla. ¿La fe influye en la salud? Resultados. Las personas que oran con regularidad tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión. Las personas que forman parte de comunidades espirituales suelen vivir en promedio unos 7 años más. Aquellos que practican el perdón tienen niveles de cortisol un 23% más bajos. No se trata de una simple sugerencia ni de un efecto placebo. Es biología espiritual. Y aquí viene la parte que me duele. Durante décadas la ciencia pasó por alto estos estudios, los consideraron sesgados, se les acusó de ser pseudociencia, porque aceptar que la fe tiene fundamento significaba reconocer que hay algo más allá de nuestra comprensión. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Y hoy, en 2025, la neurociencia finalmente está logrando lo que las escrituras afirmaron hace 2000 años. La fe mueve montañas, y resulta que también mueve neuronas. Ahora comprendes algo. Cada uno de estos descubrimientos, cada investigación, cada caso documentado señala una verdad innegable. Tu cerebro no fue creado para enfermarse y morir. Su propósito es adaptarse, sanar y trascender. Pero aquí viene lo más sorprendente, porque lo que estoy a punto de compartir conecta la ciencia con algo que la humanidad siempre ha sabido, aunque a menudo lo olvidamos en el bullicio del mundo actual. Pero espera, porque lo que la ciencia acaba de descubrir en 2024 confirma algo que los místicos han susurrado durante milenios. La neuroplasticidad no es un accidente evolutivo, es una firma. Reflexiona sobre esto. Si tu cerebro fuera simplemente el resultado de millones de años de mutaciones aleatorias, no tendría sentido que pudiera regenerarse. La evolución favorece lo que es útil para la supervivencia inmediata, no lo que sirve para la trascendencia. Sin embargo, tu cerebro puede hacer algo que ninguna teoría evolutiva puede explicar. Puede cambiar en respuesta a pensamientos que ni siquiera han ocurrido. Puedes imaginar un futuro y tu cerebro comienza a crear las conexiones neuronales para ese futuro. Eso no es supervivencia, eso es creación. Y la capacidad de crear solo proviene del creador. Tal vez tú también lo has sentido. Esa certeza inexplicable de que estás destinado a algo más grande, que tu historia no termina con el diagnóstico, con la pérdida, con el sufrimiento. Esa certeza no es una ilusión, es tu cerebro recordando para qué fue diseñado. Los escritos antiguos están llenos de referencias sobre el cerebro, pero usaban otras palabras. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12, versículo 2. Como piensa un hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23, verso 7. Durante siglos creímos que eran solo metáforas poéticas, pero no lo eran. Eran instrucciones sobre la neuroplasticidad. Tu mente funciona como si estuvieras reorganizando tus sinapsis. Cambiar tu forma de entender es como reconfigurar tu corteza prefrontal. Reflexionar sobre tu corazón es lo mismo que integrar tu sistema límbico con tu pensamiento. Dios no estaba hablando en parábolas, estaba proporcionando un manual de usuario para el cerebro que Él creó.
y nosotros lo olvidamos. ¿Por qué diseñó Dios un cerebro que puede cambiar? Porque sabía algo que a nosotros nos ha llevado milenios comprender. Sabía que íbamos a caer, a rompernos, a perdernos, y en su amor infinito colocó dentro de nosotros el mecanismo para regresar. La neuroplasticidad es la misericordia de Dios codificada en nuestra biología. Es su manera de decirte: no importa cuán lejos hayas llegado, ni cuán roto te sientas, siempre puedes empezar de nuevo, porque tu mente no guarda el pasado como una prisión, lo hace como un maestro. Y cada vez que decides un pensamiento de amor en lugar de uno de miedo, cada vez que optas por el perdón en lugar de aferrarte al rencor, cada vez que eliges la gratitud en vez de quejarte, estás reescribiendo tu mente, estás co-creando con Dios. Ahora, quiero compartir contigo 7 principios, 7 verdades que unen la ciencia con lo sagrado. Si los aplicas, no solo transformarás tu mente, cambiarás tu vida. Tu cerebro reacciona con más fuerza a lo que decides creer que a lo que realmente ocurre. Hay un estudio famoso en el que 2 grupos de personas levantaron pesas durante un mes. Un grupo lo hizo de manera física, mientras que el otro solo se imaginó que lo hacía. Como resultado, el grupo que se movió físicamente aumentó su fuerza en un 30%. Por otro lado, el grupo que solo visualizó logró incrementar su fuerza en un 22%, sin mover un solo músculo, solo con la intención enfocada. Ahora, imagina lo que podría suceder si dirigieras esa intención hacia tu propia transformación. Cada pensamiento que repites crea un camino en tu cerebro. Si dices «no puedo», estás construyendo autopistas de impotencia. En cambio, si repites «me estoy sanando», estás creando autopistas de regeneración. Pero aquí está el secreto que la ciencia acaba de descubrir. La repetición con emoción positiva es 5 veces más efectiva que la repetición mecánica. Por eso la oración funciona, no solo porque repitas palabras, sino porque lo haces con amor. El amor es el motor de la neuroplasticidad. Cuando guardas rencor, tu cerebro se pone en un estado de alerta constante. Produce cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol crónico hace algo devastador. Mata neuronas, reduce el tamaño del hipocampo y provoca inflamación en tu cuerpo. En serio, el resentimiento te envenena. Pero cuando decides perdonar, tu cerebro libera oxitocina, disminuye el cortisol y activa los genes de reparación celular. Perdonar no es un favor que le haces a quien te lastimó, es un regalo que te haces a ti mismo. Hay un estudio de la Universidad de California que transformó mi vida. Le pidieron a un grupo de personas que anotaran 3 cosas por las que estaban agradecidas cada noche durante 21 días. Solo 3 cosas, 2 minutos. Después de 21 días, escanearon sus cerebros. La corteza prefrontal, que es la zona encargada de tomar decisiones, había crecido. La amígdala, que es el centro del miedo, se había reducido y los niveles de dopamina, que es la sustancia de la motivación, habían aumentado en un 23%. 21 días de gratitud transformaron la estructura física de sus cerebros. Quizás tú también puedas comenzar hoy con 3 cosas, solo 3. Las neuronas espejo son uno de los hallazgos más fascinantes en el campo de la neurociencia. Estas neuronas se activan cuando ves a alguien haciendo algo, como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Por eso, cuando observas a alguien llorar, también sientes tristeza. Y cuando ves a alguien sonreír, tú también sonríes. Pero aquí viene la parte sagrada. Cuando pasas tiempo con personas que están sanando, tus neuronas espejo empiezan a imitar esos patrones. Tu cerebro aprende a sanar al observar a otros sanar. Por eso Jesús dijo: «Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Porque la sanación no es algo que se hace solo, es un acto colectivo. En el silencio tu mente entra en un estado que se llama red, de modo por defecto. Es como el modo de mantenimiento de un ordenador. Elimina conexiones que ya no son útiles, refuerza las que funcionan y crea nuevas donde faltan. Pero necesitas silencio, un silencio auténtico, no con el teléfono cerca, ni con música de fondo, ni con la tele encendida. Solo tú y el espacio que hay entre tus pensamientos.
Dios habla en ese espacio y tu mente se repara en ese espacio durante 10 minutos al día. Eso es todo lo que necesitas. Viktor Frankl logró salir de los campos de concentración nazis y al hacerlo escribió algo que la ciencia tardó medio siglo en validar. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier adversidad. Estudios recientes han demostrado que las personas con un sentido de propósito experimentan menos inflamación crónica. Sus telómeros, que son los cuidadores de nuestro ADN, se desgastan más lentamente y sus cerebros muestran una mayor plasticidad a medida que envejecen. Un cerebro con propósito es un cerebro que se niega a rendirse. Tal vez tú también lo has sentido, esos instantes en los que estás tan concentrado en algo valioso que el dolor se desvanece y el miedo se disuelve. Eso no es una distracción, es tu mente activando su sistema de sanación más profundo. Ahora, quiero que comprendas algo que deseo que grabes en lo más profundo de tu ser. No eres una víctima de tu mente. Eres el arquitecto de tu vida, el jardinero de tus pensamientos, el co-creador junto a Dios. Cada idea que eliges es como una semilla. Cada emoción que nutres actúa como agua, y lo que florece en el jardín de tu mente se convierte en la realidad de tu existencia. Dios no te otorgó un cerebro roto, te dio un cerebro vivo que respira, que sueña, que sana. Y lo único que espera es que decidas usarlo como fue concebido. No para sobrevivir, sino para trascender. No para simplemente existir, sino para crear. No para temer, sino para amar. Ahora comprendes por qué la ciencia no pudo ver esto durante tantos años. Porque para percibir el diseño divino, primero necesitas creer que hay un diseñador. Y ese diseñador te ama tanto que te otorgó el poder de sanarte a ti mismo. Pero hay una pregunta que queda, la más crucial de todas. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que has aprendido? Hemos recorrido un largo camino desde la historia de Mario Alonso Puig hasta los misterios de la neuroplasticidad, desde estudios de Harvard hasta principios sagrados. Pero todo esto, absolutamente todo, no tiene sentido si no haces una cosa, decidir. Porque el conocimiento sin acción es como una semilla sin tierra y tu cerebro está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida, la decisión de sanar. No mañana, no cuando te sientas preparado, ni cuando las circunstancias cambien. Ahora. Tal vez estés escuchando esto y pienses que ya es demasiado tarde, que has sufrido demasiado tiempo, que tu cerebro ya está demasiado dañado. Déjame contarte algo con toda la autoridad que me otorgan la ciencia y la fe. Nunca es tarde para un cerebro creado por Dios. Te voy a compartir 5 pasos, 5 acciones concretas que puedes comenzar hoy mismo. No son complicadas, no requieren dinero. No necesitas el permiso de nadie, solo hace falta que tengas la voluntad. Paso 1. El primer pensamiento del día. Mañana, cuando te despiertes, antes de agarrar tu teléfono, antes de revisar tus mensajes, antes de sumergirte en el ruido del mundo, respira hondo 3 veces y con cada respiración repite en tu mente: mi cerebro está diseñado para sanarme. Hoy, elijo pensamientos que me fortalezcan, no aquellos que me debiliten. 3 respiraciones, 20 segundos. En esos 20 segundos estás enviando una señal a 86.000 millones de neuronas y ellas prestan atención. Paso 2. Alimenta tu cerebro. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía y necesita un combustible específico, omega 3, que puedes encontrar en el pescado, los frutos secos y las semillas de chía. Antioxidantes que se hallan en los arándanos, las espinacas y el té verde, y magnesio que puedes obtener de las almendras, el aguacate y el chocolate negro. ¿Sabes qué tienen en común estos alimentos? Todos activan una proteína llamada BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como un abono para tus neuronas. Cuando consumes estos alimentos, no solo estás nutriendo tu cuerpo, sino también potenciando tu capacidad de transformación. Lo que comes, lo que piensas, lo creas. Es un círculo sagrado.
Paso 3. Muévete con propósito. No hace falta que corras un maratón. No necesitas pasar 3 horas en el gimnasio cada día. Solo tienes que moverte con intención. Con 20 minutos de caminata es suficiente, pero no se trata de cualquier caminata, sino de una caminata consciente. Siente cómo tus pies tocan el suelo. Percibe el aire entrando en tus pulmones. Nota cómo late tu corazón, porque al moverte de forma consciente, estás haciendo algo asombroso. Estás aumentando el flujo sanguíneo hacia tu cerebro, liberando BDNF y creando nuevas conexiones. Cada paso que das es un voto a favor de tu sanación. Quizás tú también te has dado cuenta de que después de caminar, los problemas parecen distintos, más pequeños y más manejables. No es que el problema haya cambiado, es que tu cerebro ha cambiado. Paso 4. La práctica sagrada. 10 minutos al día, sin falta. Puede ser oración, puede ser meditación, o simplemente un momento de reflexión en silencio, pero lo importante es que sea algo constante, porque nuestro cerebro aprende a través de la repetición, y esa repetición sagrada construye catedrales neuronales. Te voy a proponer un ejercicio sencillo que reúne todo lo que hemos aprendido. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira hondo. 4 segundos inhalando, 4 segundos aguantando el aire y 4 segundos exhalando. Mientras respiras, imagina una luz dorada que entra por la parte superior de tu cabeza. Esa luz desciende por tu cerebro, iluminando cada neurona, sanando cada conexión. Y mientras esa luz se mueve, repite en tu interior: gracias por mi cerebro. Gracias por mi capacidad de sanar. Agradezco por el diseño divino que habita en mí. Solo necesitas 10 minutos para transformar tu arquitectura neuronal. Paso 5. Elige tu grupo. Observa a las personas que te rodean. Ellos pueden elevarte o, por el contrario, hundirte. Te recuerdan quién eres o te hacen sentir que eres menos. Tu cerebro imita lo que observa. Tus neuronas espejo no hacen distinción entre lo bueno y lo malo, simplemente replican. Si estás rodeado de pesimismo, tu mente aprenderá a ser pesimista. Si te rodeas de esperanza, tu mente aprenderá a ser esperanzada. Cuidar de tu paz no es un acto egoísta, es una cuestión de supervivencia neuronal. Busca a quienes creen en el diseño divino, a aquellos que hablan de posibilidades y no de limitaciones, que oren contigo y no en tu contra. Y si no logras encontrarlos en tu círculo más cercano, busca en comunidades, en iglesias, en grupos de apoyo, porque la sanación es un deporte de equipo. Antes de terminar, quiero compartir contigo 3 historias más, 3 casos documentados que demuestran que todo lo que te he contado no es solo teoría, es una realidad. La primera historia es la de una mujer que recuperó su memoria. Se llamaba Elena, tenía 68 años y padecía de Alzheimer en sus primeras etapas. Los médicos le pronosticaron 2 años antes de que olvidara a su familia, pero Elena no se resignó a ese destino. Comenzó a hacer 3 cosas todos los días. Caminaba durante media hora cada mañana, meditaba 15 minutos cada tarde y antes de dormir anotaba 3 cosas que recordaba de su juventud, 3 cosas sencillas. 2 años después, ella volvió al hospital para hacerse un escáner de seguimiento. Los médicos no podían creerlo. El hipocampo de Elena, la parte del cerebro que guarda los recuerdos, no solo dejó de encogerse, sino que había crecido un poco. Había crecido, algo que la ciencia decía que era imposible en un cerebro con Alzheimer. Hoy, Elena tiene 74 años y todavía recuerda. No de manera perfecta, hay días complicados, momentos de olvido, pero ella misma te diría: mi cerebro no se rindió y yo tampoco. Historia 2. El hombre que superó su depresión sin medicación. David, de 35 años, había padecido una depresión severa durante 10 años y había probado 6 medicamentos diferentes. Ninguno funcionó. Sus médicos le sugirieron terapia electroconvulsiva, pero David decidió optar por otra cosa. Durante 6 meses, cada mañana me sentaba a escribir una carta de agradecimiento a alguien diferente. No las enviaba, solo las escribía. Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte. Gracias, maestra de 3er grado.
por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias, amigo, por llamarme cuando estaba en mi punto más bajo. 6 meses, 180 cartas, y algo extraordinario sucedió. Mi mente empezó a buscar de manera activa y automática razones para sentir gratitud. Donde antes veía fracasos, ahora encontraba lecciones. Donde antes percibía pérdidas, ahora veía nuevas direcciones. Mi depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero día tras día se fue haciendo más pequeña, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que no había pensado en el suicidio en 3 semanas. Hoy Mario Alonso Puig es terapeuta y enseña a sus pacientes sobre el poder de la gratitud neuronal. Historia 3. El niño que no tenía cerebelo. Esta historia es la más impactante. Un niño chino de 7 años empezó a tener problemas de equilibrio. Sus padres lo llevaron al hospital, le hicieron una resonancia cerebral y los médicos descubrieron algo que no podían explicar. El niño no tenía cerebelo. Esa parte del cerebro que se encarga del equilibrio y la coordinación, él nació sin ella. Pero durante 7 años, ese niño había caminado, corrido y jugado sin que nadie se diera cuenta de nada. ¿Cómo fue posible? Su cerebro había reorganizado otras áreas para compensar. Zonas que originalmente no tenían nada que ver con el equilibrio, aprendieron a hacer ese trabajo. Los neurocientíficos lo llamaron imposible. Yo lo considero una prueba de un diseño divino. Porque si un cerebro puede adaptarse a la total falta de una estructura completa, imagina lo que puede hacer con una zona que solo está dañada. Piensa en lo que tu cerebro es capaz de lograr si le das tu confianza. Ahora, déjame decirte algo que realmente necesitas escuchar. Puede que hayas intentado sanar antes y no lo hayas conseguido. Tal vez has orado y sentiste que Dios no te escuchaba. Puede que hayas puesto en práctica ciertas técnicas y tu cerebro no respondió como esperabas, y por eso es posible que ahora estés lleno de dudas. Esto suena muy bonito, pero no va a funcionar para mí. Escúchame bien. El hecho de que tu cerebro aún no se haya recuperado no significa que no pueda hacerlo, solo indica que todavía no has encontrado la clave adecuada, porque hay 1000 maneras de activar la neuroplasticidad, y lo que le funciona a una persona puede no ser efectivo para otra. Algunos sanan a través del movimiento, otros en el silencio. Hay quienes se recuperan rápido, mientras que otros lo hacen de manera más lenta. Pero todos, absolutamente todos, contamos con ese mecanismo, y ese mecanismo está ahí, esperando. La ciencia te proporciona las herramientas, la fe te otorga la fuerza, y Dios te regala el tiempo. No te compares con nadie, no te apresures, no te rindas. Tu cerebro tiene su propio ritmo, y ese ritmo es perfecto. Ahora reflexiona sobre esto. Si aplicas lo que has aprendido hoy, no solo transformarás tu cerebro, sino que también influirás en los cerebros de quienes te rodean, porque las neuronas espejo funcionan en ambas direcciones. Si tus hijos te ven sanar, sus cerebros aprenderán que la sanación es posible. Si tu pareja te observa perdonar, su cerebro activará patrones de perdón. Si tus amigos te ven mostrando gratitud, sus cerebros buscarán motivos para sentirse agradecidos. No estás sanando solo para ti. Lo haces también por tu linaje. Cada pensamiento que elijas hoy se convierte en el entorno neuronal del mañana, y ese entorno no se detiene contigo. Se transmite. Eres el puente entre el pasado y el futuro. Y en tus manos, en tus neuronas, tienes el poder de romper ciclos de sufrimiento o de iniciar ciclos de gracia. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás en un lugar donde puedas hacerlo, coloca tu mano sobre tu cabeza. Siente tu cráneo, percibe la estructura ósea que protege el mayor milagro del universo. Y repite esto, en voz alta o en tu mente. Agradece a Dios por este cerebro. Gracias por haberlo diseñado para sanar. Gracias por cada neurona que opera en silencio. Gracias por cada sinapsis que se reconstituye mientras duermo. Gracias por la neuroplasticidad. Gracias por la neurogénesis. Gracias por el BDNF, por la oxitocina, por la serotonina. Agradezco que hayas depositado en mí el mismo poder que utilizaste para crear galaxias. Hoy decido activar ese poder.
Hoy elijo pensamientos que construyan, no los que destruyan. Hoy elijo creer en el diseño, no en el daño. Hoy opto por ser un co-creador contigo. Amén. Siente eso. Siente cómo algo se transforma dentro de ti cuando honras el diseño. No es una emoción vacía, es un reconocimiento celular. Tus neuronas están escuchando y respondiendo. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto desde un lugar muy oscuro. Quizás tienen un diagnóstico que se siente como una sentencia de muerte. Quizás hayas perdido movilidad en tu cuerpo. Tal vez la claridad de tu mente se haya desvanecido y quizás esta charla te haya brindado un poco de esperanza, pero también un toque de miedo. Miedo a creer, miedo a intentarlo, miedo a fracasar de nuevo. Escúchame bien. No te estoy prometiendo un milagro instantáneo. No te digo que si ahora te sientes mal, mañana todo se resolverá. Lo que quiero que entiendas es esto. Tu cerebro fue creado con cariño y ese diseño incluye la capacidad de adaptarse al sufrimiento. Puede que no recuperes todo lo que perdiste, pero descubrirás que tu cerebro puede hallar nuevas formas de vivir, nuevas maneras de sentir, nuevas formas de amar. He visto a personas en sillas de ruedas que irradian más paz que quienes tienen cuerpos perfectos. He conocido a personas con Alzheimer que olvidan nombres, pero nunca olvidan cómo dar un abrazo. He visto a personas que sufren de depresión profunda encontrar sentido en el simple acto de respirar. Porque sanar no siempre significa regresar a quien eras. A veces implica convertirte en la persona que siempre debiste ser. Y tu cerebro, ese órgano sagrado, ese templo viviente, sabe cómo guiarte. Solo necesitas confiar. Hemos llegado al final de este camino, pero en realidad no es un final, es un nuevo comienzo. Porque todo lo que has escuchado hoy no tiene valor si se queda aquí, en esta grabación, en estas palabras. Debe trasladarse a tu vida, a tus decisiones, a tus neuronas. Mañana te despertarás y tendrás una elección. Puedes levantarte como siempre lo has hecho, de manera automática, sin intención. O puedes despertarte recordando que tienes 86.000 millones de neuronas esperando tus órdenes. Puedes comer lo de siempre, sin prestar atención, o puedes comer siendo consciente de que cada bocado es información para tu cerebro. Puedes pasar el día reaccionando a lo que sucede, o puedes dedicar el día a crear lo que deseas que ocurra. La decisión es tuya, siempre lo ha sido, pero ahora cuentas con algo que antes no tenías, conocimiento, evidencia, verdad. Y esa verdad es sencilla. Tu cerebro fue diseñado por Mario Alonso Puig para sanarte, no a pesar del dolor, sino a través de él. No ignorando el sufrimiento, sino transformándolo. No negando la realidad, sino co-creando una nueva. Antes de despedirme, quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu cerebro es como un océano profundo y vasto, lleno de corrientes invisibles. Cada pensamiento que tienes es como una piedra que lanzas a ese océano. Esa piedra genera olas que se desplazan, que tocan a otras olas, que forman patrones. Algunos patrones son caóticos y destructivos, otros son armónicos y sanadores. Y aquí está la verdad más hermosa. Tú decides qué piedras lanzar. Puedes lanzar piedras de miedo y provocar un océano tempestuoso. O puedes lanzar piedras de amor y crear un océano de paz. Dios te dio el océano. Tú eliges las piedras. Y lo más sorprendente, las ondas no se detienen contigo. Se extienden a tu familia, a tu comunidad, al mundo. Cada pensamiento que elijas hoy es una onda que seguirá viajando mucho después de que ya no estés. Ese es tu legado neural. Ese es tu regalo para el futuro. Sé que este ha sido un camino largo, profundo y quizás agotador, pero necesito que comprendas algo. No estás roto. Nunca lo estuviste. Estás en proceso. Siempre lo has estado. Tu mente no es tu enemiga. Es tu aliado más fiel. Ha estado trabajando para ti desde el instante en que fuiste concebido. Te ha estado protegiendo, adaptándose y aprendiendo. Y hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, está cambiando.
Nuevas sinapsis se están formando, nuevas conexiones se están creando, porque eso es lo que hace un cerebro diseñado por Dios. Nunca dejes de intentarlo, nunca dejes de creer, nunca dejes de construir. Y si tu mente no se rinde contigo, ¿por qué te rindes tú? Recuerda esto, grábalo en lo más profundo de tu ser. Repite esto cuando tengas dudas, cuando estés pasando por un mal momento, cuando el mundo te haga sentir que no hay salida. Tu mente no es tu adversaria. Es el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran, y ese lugar fue creado para la eternidad. Comienza hoy. Comienza ya. Tu mente está esperando la señal, y esa señal eres tú. Que Dios bendiga tu mente, que bendiga tus neuronas, que bendiga cada pensamiento que elijas de aquí en adelante, porque cada pensamiento es una oración, y cada oración transforma el cielo dentro de ti. Amén.